Detente un segundo. No sé dónde me estás escuchando ahora mismo. Quizás vas de camino al trabajo, o quizás el silencio de la noche es lo único que te acompaña. Pero dime algo. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, mañana le llamo, luego lo hago, ya tendré tiempo? Vivimos posponiendo la vida como si tuviéramos un contrato firmado con la eternidad, olvidando lo frágil que es el hoy. Quédate conmigo un momento. Escucha esta historia y dime si no eres tú quien está frente a ese reloj. El hombre de nuestra historia nunca le pidió demasiado a la vida. No anhelaba riquezas porque sabía que pesan. Tampoco buscaba poder porque entendía su precio. Lo único que deseaba era tiempo, esa moneda invisible que todos gastamos sin mirar. Vivía solo en una casa pequeña. Las paredes crujían por las noches, acompañando el eco de un viejo reloj de péndulo en la sala. Una herencia familiar de tic-tac grave y constante. Para él, esas agujas no marcaban las horas, sino las pérdidas. Cada segundo que caía era un instante que no volvería jamás. Cada noche, antes de dormir, se sentaba frente a la esfera, no para saber qué hora era, sino para observarla, como quien vigila a un enemigo con el que ha firmado una tregua frágil. A veces fantaseaba con que si la miraba con suficiente intensidad, la maquinaria se cansaría, se detendría y le regalaría una noche eterna. Pero eso nunca ocurrió. Hasta que una madrugada, a una hora que luego no quiso recordar, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe brusco ni urgente, fue un llamado paciente, casi respetuoso. El hombre sintió un frío antiguo y profundo antes de levantarse. Caminó con pasos lentos porque en el fondo ya lo sabía. Al abrir, se encontró con un visitante silencioso. No llevaba túnica ni guadaña, no hacía falta. Su sola presencia oscurecía la habitación. «He venido a llevarte», dijo una voz sin rastro de amenaza. El hombre cerró los ojos y suspiró. «Dame un poco más de tiempo, solo un poco». El visitante lo observó con una calma imposible para los vivos. «Te di años y los derrochaste como si fueran infinitos». Quiso explicarse, quiso decirle que tenía miedo, pero las palabras se atascaron. Nunca salen cuando son realmente necesarias. Volteó hacia la sala. El tic-tac seguía indiferente. Y entonces lo entendió. Los días no se le habían escapado. Se le entregaron uno tras otro y él simplemente los dejó caer. El tiempo no es cruel ni justo. Es exacto. No avanza para castigarnos, ni se frena para consolarnos. Simplemente fluye, mientras nosotros decidimos o evitamos decidir qué hacer con nuestro presente. Creer que siempre habrá un después es la forma más silenciosa de desperdiciar la existencia. Al final, su verdadero error no fue perder el tiempo, sino vivir convencido de que le pertenecía. Dime algo. ¿Qué abrazo, qué llamada o qué sueño estás dejando para mañana? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.